Hello, gerente, ¿cómo están? René Mol González, Perio, Wi-Fi, Bemío, Nichango, Obaña, Omo Odu, Obeate, aquí haciendo otro videito de los míos, como les encanta a ustedes. A mí me encanta hacerlo también, yo me los gozo. Le había prometido que iba a tocar el tema de los sacrificios humanos en la historia de la práctica de Ifa y Sesem, de las prácticas de Yorubaland. Yo me acuerdo que yo saqué este video hace 2 años, se me perdió en YouTube, no sé cómo fue, pero se me perdió ese video. Me busqué una candela con un tal bobolón morón llamado Alain Macuancola. No sé cuál es su voz, un bobolón. He hablado con gente en Cuba después que me dijeron, no te sientas mal, que Alain es así. Alain se busca conflicto con toda la gente. Así que el problema no soy yo, el problema es él. Pero te lo estoy sacando otra vez a Alain porque él se volvió loco y me acusó de estar loco. Me dijo, estaba loco porque yo saqué esto, porque me estaba inventando esto. Tengo 4 fuentes diferentes para probar el tema. Dos de las fuentes son los libros más antiguos que existen en Yorubaland. El libro de Samuel Johnson, History of the Yorubas, y el libro de James Johnson, Yoruba Heathenism, los dos publicados en 98-99 por ahí, en 1899. Pero me volvió loco sobre eso y me dijo un montón de cosas que todavía conservo hasta los audios de esa conversación en privado, porque yo le escribí en privado y dije, oye, ¿pero por qué tú me estás criticando esas cosas? De que estoy loco. Y ahí admitió que él estaba cogiendo clases con Nathan Lugo, ahí su gran error, y que él no tenía ningún problema con que Nathan Lugo fuera homosexual y que él estaría dispuesto a iniciar homosexuales. Yo tengo eso, Alain, yo todavía tengo tu voz grabada diciéndome que tú no tendrías ningún problema iniciando homosexuales en IFA. Eso lo tengo yo. Y lo digo públicamente, así que si quieres te puedes molestar todo lo que tú quieras. Pídele a Dios que no saque esos audios. Anyway, so vamos a hablar directamente a lo de la situación de los sacrificios de seres humanos. 2 puntos a este video. Uno, la educación general. Simplemente para que todo lo Lukumi y todo ICC sepa cuál fue el desarrollo de sacrificio de seres humanos en la práctica nigeriana, su abolición en el 1895 por parte de una decisión de Gran Bretaña. O sea que no fue inclusive algo que los yorubas dijeron, ay, debemos parar a hacer esto. Ellos por ello hubieran seguido hasta los 1920, 30, 40 sacrificando seres humanos, pero simplemente se le hizo insostenible seguir haciéndolo porque sus prácticas primitivas atrasadas no eran aceptadas por la corona, por Inglaterra, por la reina o el rey, lo que sea, el que estuviera en mando en esos tiempos. Hicieron ¿cómo se dice? Una decisión ejecutiva de la corona diciendo que en las colonias británicas o en todo el territorio británico no pudiera haber prácticas de sacrificios de seres humanos. Y así se terminaron los sacrificios de seres humanos. No fue porque fueron buena gente los Yoruba o que cambiaron de opinión, fue porque los obligaron. Porque los obligaron a civilizarse. Porque no estaban civilizados, los obligaron a civilizar. Pues nada, vamos a empezar para que la gente dice, no, René, tú te lo estás inventando. Número uno, que en nuestra mitología, porque es mitología, en Iretemei, por verso de Ifa y CC, como en Iretemei de los pataquines afrocubanos, tenemos citas de la historia que habla, que no sé si inclusive es la de Poroye, no estoy seguro, puede ser, creo que sí que es la de Poroye, donde Orúmila tuvo relaciones sexuales con Poroye, ella queda embarazada, tiene un hijo y después cuando el nene crece, Orúmila o unos babalaos creo que iban a sacrificar un niño para un ceremonial y resultaba que ese niño era el hijo de Orúmila o el hijo de Iretemei en esa historia. Y ahí fue donde ellos preguntaron con Ifá qué iban a hacer, que entonces Ifá le dijo que él gustosamente aceptaría sacrificios de animales en reemplazo a los seres humanos y ahí se acabó los sacrificios humanos. Qué linda la historia. Fue que Orúmila dijo que él gustosamente acepta cabras y pollo. Ay, qué lindo la mitología. La realidad es que los nigerianos hubieran seguido matando gente si pudieran haber matado gente. Pero los británicos los obligaron a civilizar. Y tenemos las pruebas. Vamos aquí. Tenemos la página 21 del libro de Samuel Johnson. En el libro de Samuel Johnson, la página 21, lo pueden buscar, Human Sacrifice in Yoruba, yo lo busqué, mira, aquí está en el libro este de History of the Yorubas, que yo lo tengo completito. Pero en la página 21 dice, en inglés, el sacrificio humano era común en esos días y para tener las víctimas preparadas, se decía que un número de esclavos eran comprados y localizados en el distrito de Ibokun. Ahí se les cuidaba como si fueran animales, cattle, como si fueran ganado, debajo del cuidado de Owayu. Y de ellos se hacían selecciones de tiempo a tiempo para propósitos sacrificatorios. Por eso es que se le llamaba Iyesa from Iye Orisha. La comida de los... Es que literalmente el nombre de Iyesa era de Iye Orisha. La comida de los dioses. Son descritos como pequeñitos, musculares
y que se parecen como carnero. Con una necesidad muy grande de inteligencia, o sea que eran bobos. Nunca ofrecían ninguna resistencia a este sistema. Por eso el dicho, Iyesá Homo Owayuti y Feo Poilla, los hijos de Iyesá o de Owayu, sujetos a mucho sufrimiento. También hay una leyenda de que cuando las naciones empezaron a dispersar de Ilife y miembros de la familia real, que eran los reyes y los dirigentes apuntados en diversos sitios, que hubo un Zion, un líder joven y valiente de la casa que fue puesto para ser el primer Owa, o el rey de los Iyesá, pero que él vino de vuelta otra vez al Alafín y se quejó de que su territorio era muy pequeño y que sus sujetos eran muy pocos. Entonces el rey, el Alafín, entonces ordenó que un gran arbusto de palos, vamos a decir, un gran número de palos, fueran traídos a él, y esos palos se convirtieron en seres humanos para Owa, para poder incrementar el número de sus sujetos. Desde este día los Iyesá se les nombran por sus enemigos, por sus vecinos, Homo y Gui, los que nacieron de los palos. Claro, esto es simplemente una mitología inventada por los más cómicos vecinos para describir las características notorias de los Iyesá, generalmente, que proverbialmente son deficientes en conocimiento o en sabiduría o en capacidad de chiste, no sé, capacidad, como también son remarcablemente distinguidos por su fuerza bruta. Pero hay un dato que todavía es compatible con lo que ha llegado a nuestros días, que hasta la muy reciente abolición del sacrificio humano por los británicos, el gobierno británico en 1893, los Ifés, que eran más que los otros lo hacían, eran adictos a la práctica del sacrificio humano. Siempre lo preferían para ese propósito, tener una víctima Iyesá a cualquier otra. Esos sacrificios eran considerados más aceptables, las víctimas siendo la comida de los dioses. Ay, perdón, es que un poquitito, algunas veces estos escritos de Inglaterra, inglés viejo, es un poquito difícil algunas veces organizar la gramática. Esencialmente ahí tenemos prueba en Yorubaland del libro de History of the Yoruba, Samuel Johnson, donde básicamente él está relatando de fuentes primarias cómo usaban personas de Iyesá, que los consideraban bastante bobo y manso, los consideraban fuertemente físicamente. Parece que eran un pueblo que eran usados por las otras ciudades más importantes para el propósito de sacrificio, inclusive los de Ife, que hasta el 1893, cuando hubo la abolición del sacrificio humano por el gobierno británico, eran adictos a la práctica. Todo lo que ¿cuánta gente han tenido que matar para que digan que tú eres adicto a algo? Eso es 1899, Samuel Johnson, sacrificios humanos, ¿ok? Aquí vamos a ir con James Johnson. Now, lo de James Johnson, que es un libro publicado en el 1899, examinamos esto el otro día, y que estaba hablando, le hacen la pregunta, ¿cuál es el día más previo de sacrificios humanos? ¿Cuándo se hicieron prevalentes? Entonces, aquí él hablaba, yo lo hablé en otro video, de que la muy remota antigüedad se usaban por muchas sociedades, los Babylonians, los egipcios, los Phoenicians, Carthaginians, los Canaanites, los Moabites, ahí está el nombre completo de todos los pueblos, hasta los mexicanos y los hindúes. Todos hacían sacrificio humano, pero le preguntan cuándo... En las secciones yorubas, ¿cuándo ha sido común estos sacrificios? Y él dice, por todas las naciones de la nación yoruba y todas las otras tribus del oeste de África, especialmente en festivales periódicos y en gran ocasiones. Inclusive decía que eran muy comunes, very common, y eran abundantes. Y inclusive que había una casa para el rey de Dahomey que usaba el pegamento, el mortar para los ladrillos, también estaba mezclado con sangre de humano. O sea que ahí tenemos una cita directa del 1899 que usaban hasta sangre de humano para el pegamento, en el pegamento de los ladrillos, lo que llaman el mortar, y que se hacía por toda la área de Yoruba y también las otras West African tribes, todas las otras tribus del oeste de África, que eran los Ewe, los Fon, etcétera. Se usaban para grandes ocasiones, eran muy comunes y eran abundantes. Eso es lo que está diciendo aquí esta cita. La próxima cita dice que los tipos que se podían sacrificar podían ser libres o podían ser esclavos. Podía ser una persona noble, podía ser una persona de mucho dinero, como también puede ser una persona de nacimiento humilde.
Usualmente se les daba mucho de comer, o sea que estaban bien dados de comer. Se les caminaba por todas las calles de un pueblo, eso es lo que dice las partes amarillas que estoy aquí señalando. Entonces la gente venía y los individuos salían de sus casas, lo que dice aquí en lo amarillo, los individuos salían de sus casas a tocar, a poner sus manos sobre la persona siendo marchada por el pueblo que iba a ser sacrificado para transferirle a esa persona todos sus pecados, toda su culpabilidad, todos sus malestares y hasta la muerte. Entonces, en esta cita que lo hablé en otro video de los descubrimientos de Yoruba Heathenism, del libro Yoruba Heathenism de James Johnson, 1899, es que esta particular víctima se llevó a un Igbo donde estaba Igba Odu. Entonces aquí nos habla que cuando la persona ahí habían entrado en la tercera franja con el Babalaolo y su asistente oficial el Oyubona, solamente ellos estaban permitidos entrar con él. En ese momento la persona, cuando se decía la última palabra, his last word, o hacía su último groan, cuando hacía el último sonido, su cabeza estaba completamente degollada y su sangre ofrecida a los dioses. Cuando se anunciaba su última palabra o se escuchaba por la multitud, la última, la gente entonces es una señal para felicidad, para estar agradecido, para dar gracias y para que los tambores empezaran a tocar y que la gente pudiera bailar, es lo que dice, como una expresión de la gratificación porque su sacrificio había sido aceptado y que el enfurecimiento de las deidades había sido apaciguado y la prosperidad había un prospecto de garantía de la prosperidad ser asegurada. Eso es lo que nos dice esta cita del libro de Yoruba Heathenism. Así que esto es un libro del 1899. ¿Que sacrificaban seres humanos? Mano, hasta Odu se lo sacrificaban. Hasta a Igba Odu sacrificaban. Seguimos para aquí. Entonces, dice que para qué razón hacían estos sacrificios en el libro de Yoruba Heathenism. Especialmente se usaba para todo tipo, para los gobiernos y para los pueblos. Casi siempre era para algún tipo de preocupación que estaba afectando a todo el pueblo. O sea que era una expiación que hacían, ¿ok? Y básicamente eso es lo que nos explica esa cita. Ok, déjenme preparar aquí rapidito la próxima página. Ya tenemos dos citas. La primera, Samuel Johnson, 1899. La segunda, James Johnson, de Yoruba Heathenism. Páginas 41 a la 45. Esas son 4 páginas de información. Entonces, quería mostrar una tercera cita antes de entrar a la Hail Orisha. La tercera cita es un estudio oficial. Buscarlo. Esto está en el Journal of African History, publicado en el 2005, páginas 379 a 404, en el 2005 del Cambridge University Press. O sea que esto es una publicación de Inglaterra oficial universitaria de Cambridge University. O sea que esto no es un invento. Y el tipo que lo escribió es un nigeriano, Olatunji Ojo, de Ohio University. Y el título se llama La esclavitud y el sacrificio humano en Yorubaland, en Ondo, desde el 1870 hasta el 94. Recuerden que para el 94-95 por ahí es que terminan los sacrificios oficialmente. Entonces lo que dice este artículo enfoca en la operación y la abolición de sacrificios humanos en el este de Yorubaland, examinando un clave aspecto del diálogo y el conflicto entre los jefes yorubas y sus oponentes, los esclavos, los cristianos y los colonizadores británicos durante el final del siglo XIX. Este intercambio refleja la posición del sacrificio humano en la consolidación de las inequidades económicas y socioculturales y los privilegios socioculturales. Este artículo examina la controversia en el contexto de los cambios más grandes de la era, inclusive el final de las guerras yorubas y el acercar del dominio colonial. Analiza la interacción externa e interna de las fuerzas internas y externas que producieron la eventual terminal del sacrificio humano. Aquí tenemos un papel académico, mano. ¿Tú sabes lo que es para que te hagan un papel académico, gente? Tú no puedes publicar en un, ¿cómo es la palabra? Tú no puedes publicar un artículo, para los que no sepan esto. Lo que pasa es que la gente es ajena a lo que es el conocimiento académico. Tú no puedes publicar un artículo en un journal, algo así, oficial universitario, si tú no es avalado tu artículo para inclusive ser publicado. Tiene que pasar como 4 o 5 revisiones. Otros antropólogos te lo revisan. Tu mentor en tu departamento te lo revisa. Te dan notas. Te dicen lo que está mal, lo que está bien. Lo que metodológicamente no es correcto. Lo que no tiene prueba. Si no tienes pruebas no puedes hacer tu argumento. O sea que si llega tu artículo
a una publicación es porque tu artículo ya fue revisado muchas veces y es considerado avalado. Ese es el propósito del estudio científico. Porque de lo contrario, cualquier pendejo, perdón la mala palabra, cualquier pendejo escribe cualquier cosa, lo publican y entonces no tenemos ciencia, lo que tenemos es opinión, lo tenemos en mitología. Pero cuando se trata de universidades occidentales como esta, Ohio University, Cambridge University Press, tú tienes ciertos cánones y protocolos de aceptación del material dentro de la documentación de esas universidades, de los journals. Y para tú poder ser aprobado, tú tienes que tener que tu material es fidedigno y confiable. Tenemos un documento, un texto, que lo tengo completo para que le interese. Yo tengo el artículo ese completo. Que literalmente dice, voy a hablar y estudiar todo lo que concierne al principio y al fin, lo que llevó al principio y al fin del sacrificio humano, particularmente en la área de Ondo, Yorubaland, entre el 1870 y el 94. Eso no es suficiente prueba por ustedes que el sacrificio humano ocurría en Nigeria. Ahí tenemos un estudio académico y tenemos dos fuentes de personas que vivieron durante el periodo del sacrificio de humanos. James Johnson y Samuel Johnson, los dos personas diferentes que vieron sacrificio humano. Así van a haber algunos fundamentalistas que van a argumentar que Samuel Johnson y James Johnson eran cristianos, por ende no se le puede creer a sus palabras. Pero también tenemos este estudio. Este también era cristiano. Ah, no, pero es que esos tipos, los tres son nigerianos. James Johnson, Samuel Johnson y ahora Olatunji Ojo. ¿Cuánto más cerca tiene que ser algo para que los fundamentalistas digan, está bien, sacrificamos humanos? Porque es que es la verdad. Vamos entonces al último libro que quiero examinar, que es el libro de Hale Orisha. Yo lo tengo para que le interese. Si le interesa ese libro, por favor en los comentarios tiene que ser bien específico. René, yo quiero el libro de Hale Orisha, Peter Mackenzie o algo así. Porque si me dicen quiero el libro, no sé cuál libro. Yo tengo literalmente como 50,000 libros PDF en mi computadora. Así que sean bien específicos. Ok, aquí tenemos dos cosas que quiero analizar. Número uno, que sí habían sacrificios humanos. Número dos, que los huesos de seres humanos sí eran usados y todavía son usados por Yoruba en ciertos iconos. Lo que pasa es que se lo tienen bien calladito. Te dicen, para el mundo occidental, tienen este ifá no puedo decirlo, sanitize. Vamos a decir, no sé la palabra pues se me olvida la palabra en español. Purificado, filtrado, ¿no? Es como tiene un ifá bien fresita, un ifá de iguapele y versito y omoluapí y vamos a poner un tamarcito y una plumita encima y todo bien lindo. Ese es el ifá para los occidentales. Para los nativos tienen sus secretos, como en Cuba. En Cuba también, si tú no sabes con quién, si no vas a aprender con nadie, tú lo que vas a aprender es a poner a Dimú y a hacer un tronito y vete para el carajo para la casa. Pero los mayores no le van a enseñar a cualquier occidental que no prueba, que de verdad quiere aprender esta tradición y se les hace amigo, no le va a enseñar, mira papi, te voy a enseñar a montar un osain, no te voy a enseñar lo que va dentro de un orón, o te voy a enseñar lo que pasa, lo que traemos en el Odudua, en el Ofin, que bastante de esas cosas ya han salido a la luz. O sea, nosotros lo hacemos porque los nigerianos lo hacían. Los lucumí lo hacemos porque los Fon lo hacían. Y todavía lo hacen. Ustedes se creen que en África, países súper más tercermundistas inclusive que Cuba, que esa gente, ay no, en Cuba esa gente usan huesos de seres humanos en su icono, las prendas, ay Dios reprenda, nosotros somos bien civilizados. Ustedes se creen que los Fon y los Yoruba todavía no hacen esas cosas. Bueno, vamos a llegar a eso ya mismo. Tenemos, vamos a poder pasar por aquí rapidito porque quiero ir rápido. Mira, los puse rojitos para ustedes. La página de Hale Orisha, página 253. Los sacrificios de humanos siempre usaban humanos, eran parte, ¿ves? Eran entendidos en la cosmología yoruba tradicional religiosa. Aquí también dice que también el escritor va a tratar de explicar el uso del sacrificio de sangre y de sacrificios de humanos que se usaban para la religión yoruba. Que no digan, no, eso eran los Onishegun, no, eso eran otra gente. No, era para la Yoruba religion, eran para los Orisha y los Babalaos. Deja la mariconería. Porque los Onishegun no eran los dueños de Igba-Odu y los Onishegun no eran los dueños de Eshogun o Ochosi. Así que me dejas el chistecito para atrás, Orisha cosplayers. En particular dice que habían sacrificios, que esto pasó desde el 1840 hasta el 1880. Por ahí es donde se hizo bastante. Aunque estoy seguro que se pasaba antes. Pero anyway, esto es lo que ellos tenían documentado.
Entonces, que se podían ver, habían sacrificios durante todo ese periodo y habían dos tipos de sacrificios. Ofrecimientos a los orishas, para que no digan que los orishas, no. Ofrecimientos a los orishas, lo que dice en inglés. Y las muertes sacrificatorias de humanos asociados con los reyes, con la instalación o los funerales de los reyes. Dice que él iba a considerar los diferentes orishas usados en el sacrificio. O sea, que a los orishas a cual se le hicieron sacrificios incluían el Eguaeshu, en Awori, en Ondo, en Oranfe, en Ondo, Obalofun, en Abeokuta, Orañán, Abeokuta. Déjame ver si la próxima página está aquí. Sí. En Ibadan, Okebadán en Ibadan y Ogun. O sea que hay un montón. Y también hubo, así hay por lo menos 6 o 7 deidades. Y en la otra cita de Yoruba Heathen tenemos a Igbaodo. Son como 7, 8, hasta 9 deidades. Orisha, con bastante conocido, Ogun, Eshu, Obalofun, Oranfe, Igbaodo, que tenían sacrificios. Aquí habla una descripción particular que ocurrió en el 1861. Creo que fue un catecista, ya Samuel Pierce fue, ¿o no? Sí, Samuel Pierce, que hizo en su diario, hizo unas anotaciones en el 61, 1860, lo que él vio. Dice, yo vi una montaña de fango que estaba hecho al diseño del Egua y que tenía ropaje o reliquias de un humano que había sido ofrecido a ese ídolo muchos años atrás. Pero lo que me afecta para muchos días es que hasta este día no acepta hecho ningún otro ofrecimiento de animales que no sea seres humanos. Entre ese ídolo y el que pudo aunque entre ese ídolo y el observador, es decir, él mismo, está suspendido un ser humano. Yo creo que esta pobre víctima, tuvo que haber estado ofrecido allí solamente hace 3 meses. O sea que el tipo dice, yo vi un ser humano suspendido sobre el icono, una montaña de fango, un ser humano. En el 61 escribe esto. He wrote in 861. También habla que las personas tenían mucho miedo a él, igual, por eso que no le tenían mucho, no se rebelaban contra eso. Dice, aquí habla de un comandante llamado Commander Glover que paró su bote Investigator y pasó en ruta a Lagos. Dijo, cuando ese comandante vio el cuerpo humano ofrecido colgando sobre el Egua en su santuario sagrado, el gobernador obligó a que el cuerpo fuera bajado y fuera sepultado después que hubieran botado a Elegua al río. O sea que un gobernador británico vio todo eso, el Lieutenant Governor de Lagos Colony, que era el señor Commander Glover, y el gobernador Lieutenant vio eso y dijo, bájenme ese cuerpo, y le metieron tremenda patada al icono de hecho que estaba allí puesto debajo del cuerpo humano, lo tiraron al río. Así estaban las cosas. Eso es lo que vivían los Yoruba. Ahí tienen su Isheshe, ahí tienen su Isin y Bilé. Ahí tienen Omoluabi. Díganme a mí qué valor Omoluabi estaba con eso. Un cuerpo colgando sobre un hecho. ¿Ok? Aquí te hablan una historia sobre una mujer llamada María Fatullín, que tenía 60 años de edad, que era una nativa de Ilesa. Ella fue vendida como una esclava muchas veces, hasta que fue comprada en Puerto Nuevo por el rey y se le envió para ser sacrificada al ilustrio Elégbara por un santero de Lagos, antes que el gobernador prohibiera los sacrificios allí. Ella fue mantenida en un cuarto diferente a las diferentes personas del otro sexo, y donde se tomaban turnos inmolándola a Elegua, o inmolando a las diferentes personas a Elegua. Ella hizo todas las obligaciones de sirvienta a esta cabrón. La usaron como una sirvienta al santuario de Eshu. O sea que primero va a poner las dimuses y rezos y todas las cosas a Eshu y después te vamos a sacrificar a Eshu. ¿Qué cojones, gente? ¿Tú te imaginas eso? Es que yo lo leo y yo me pongo a reír. Tú sabes, está la cabrón eso. René, ven acá. ¿Qué pasó? Mira, ayúdame a ponerle un antiguo aquí a Chango. Ok, está bien. Voy a poner al Chango aquí. ¿Le suena la maraca? Ok, verde, no. Dale, Olucosoa, Lufina, dale, babá, Chango, yo te quiero mucho. Ok, René, ahora dile que Kiurubo, Oniche, el Ori de René González. ¿Qué? Espera, a mí para, a mí no. Tú eres que tú me pongas a mí a esclavizarme, a ponerle al Dimú, a limpiarle el santuario de la deidad, para que después tú me digas que tú me vas a degollar a esa deidad. Peter Mackenzie, página 254. No lo creen hasta que lo leen, ¿verdad? Está cabrón eso. Ay, Dios mío. No me quiero reír de la pobre señora que murió allí. Dice, había un orisha
que se conocía non Ariworo como Alekbará en hondo por el nombre de Eshu. Como hemos visto, el sacrificio fue ofrecido al orisha en una ocasión del Odumba, del Festival del Rey. En el 1877, la pregunta de los sacrificios a Eshu y los muertos fue traído al rey por Philip Young. This was when taken to court. O sea que fueron inclusive unos británicos a reunirse con el rey y su esposa. Que usualmente, dice, las mujeres, usualmente, como vamos a ver, eran usualmente las víctimas. Por eso es lo que está rojo. O sea que las sacrificaban muchas mujeres. Aquí sacrificaban unos de ancestros. Eran unos sacrificios para los ancestros del rey. Una mujer fue ofrecida en sacrificio a ellos. Eso es lo que dice lo rojo ahí. Okay, aquí tenemos otra página diciendo eso. Vamos para acá otra vez. Mira, ahí tenemos más página y página. No se crean que esto es una. Dice, el próximo año una esclava femenina fue otra vez y sacrificada a Eshu en el primer día del festival, lo que dice. Como antes, una mujer fue ofrecida en sacrificio en agosto 10. También en Hondo hubo un sacrificio humano ofrecido al festival anual de la deidad solar de Ife Oranfe. Dicen que los mismos, también John and Phil comentan en el festival desde el año 1877. En el primer día, un hombre fue ofrecido en sacrificio. O sea, mira todos los diferentes relatos. Yo estoy yendo por aquí rapidito para no gastar tiempo, pero esto no es un relato. Estos son como más de 15 relatos diferentes escritos en diarios y libretas que habían puesto los británicos, anotando lo que habían visto con su ojo. Esto es materia prima. De primera fuente, gente que vieron estas cosas y dijeron, yo lo que acabo de ver fue esto. También aparentemente había una víctima que fue ejecutada en sacrificio a Oranfe, sugestionando que un acto judicial estaba siendo combinado con el ritual de sacrificio. O sea, que están matando a una persona por propósitos legales. También dice, Obalofun, otra poderosa deidad de Ife, también requería similares sacrificios. O sea, que se le hacían sacrificios a Obalofun también. Dicen que en el junio de ese año, que era el 1848, en el junio de ese año, la gente de los poblados, creo que era el poblado de ¿dónde que era? De Igbein. De los poblados se le fue advertida que se mantuvieran lejos de Igbein el próximo día. ¿Por qué tú crees? Porque iban a matar a una persona ahí. El que se aparezca lo cogemos y lo sacrificamos. Eso es básicamente lo que le dijeron. Y la gente se tenía que quedar lejos de Igbein. Esto porque iba a haber un sacrificio humano a Obalofun para el éxito en guerra. O sea que mataron a un tipo para poder ganar una guerra. Mira todas estas cosas, increíble. 12 años después, básicamente, John F. King, un catejista Egba en Igbo Township, nota que un sacrificio humano fue ofrecido en el pueblo cercano de Igbein. Es posible que también se estaba ofreciendo a la orilla Obalofun. En Ireku también ocurrió un sacrificio similar. Gomers, un pastor Swabian de Abeokuta, reportó en el 1859 que en la medianoche un hombre yoruba fue sacrificado a Obalofun para el pueblo de Ireku. Mira eso, increíble, ¿eh? Para que vean todas las diferentes muestras. Yo les puse en rojo las secciones. Mira esta sección, aquí todo párrafo. Aquí lo bueno, está interesante, dice, ¿cuáles eran los propósitos? El propósito del rito estaba ofrecido para el distrito, para proteger el pueblo desde Abeokuta, de Ireku. El objeto era para remover todos los males del distrito y sus familias, para prevenir más males que ocurrieran y asegurar la larga vida, muchos niños y prosperidad. La víctima usualmente era un esclavo o un pillo convicto cuya vida había sido básicamente perdida. O sea que lo habían castigado a perder su vida. Dice, el último no hubiera sido tan probable porque no podía tener ningún tipo de problema moral o defecto físico el sacrificio que se le iba a dar a los Obalofun. O sea que no iban a coger un pillo porque el pillo hubiera sido moralmente defectuoso. Usualmente era un esclavo. Por lo contrario, tenía que tener mucha belleza física y vestirle con ornamentos. Diablo, eso está bien jodón. Imagínate que todas las mujeres más lindas de la sociedad yoruba, esas las que cogían a matar. Así que si tú eras una nena bien modelo, tú sabes que si hubieras visto en los tiempos de Yoruba, a ti te mataban. Si era la más linda, facial beauty. Los ofrecimientos iban así. Si el ofrecimiento estaba rehusado por el dios, una persona más linda, más guapa, era sustituida. Cojones, Dios mío. Gracias a Dios que soy feo. Ay, Dios mío. La importancia de lo último dicho, las últimas palabras de la víctima y cualquier otra cosa que se diera sobre su requerimiento para ser cantado sobre su cuerpo sacrificado
se convertía en la canción del día, make the song for the day. O sea que lo último que era la persona, esa es la canción que cantaba en el pueblo después. So, si la persona hacía, pues la canción era, que tú te puedes imaginar la gente cantando. Dios mío. Yo no sirvo un carajo. Yo soy muy Eshu. Por eso que soy Obeate, porque yo soy Eshu personificado. Ok, al sitio de la inmolación, el víctima se lo llevaban cubierto la cara con paja, dice, cover with spray, al sitio del sacrificio. El sacerdote sacrificante ocupaba un espacio en el sitio sagrado de la palma. El sacrificio ocurría en el Sacred Grove, básicamente en el en el espacio sagrado, el santuario sagrado. Estaba guardado por 2 o 3 creyentes que tenían unos palos de una planta sagrada para poder mantener a la masa curiosa, ¿cómo se dice? Atrás. O sea, que le metían cantazo con palos. Échate para atrás, tú no vas a ver el sacrificio. Entonces dice, el hombre lo ponía en el piso, o sea, que se acostara completamente al frente del altar, y un largo número de personas y jefes en un semicírculo estaban parados o sentados esperando el resultado del sacrificio. Entonces, en los eventos habían rituales de baile, la gente empezaba a gritar, las mujeres se ponían a tocar tambores, los movimientos de baile tenían un movimiento regular, primero se movían para la derecha y después se movían para la izquierda. O sea, mira los lujos de detalle. Para los que dicen que esto está inventado, hasta cómo bailaban cuando mataban a la persona, tienen en este libro. Las manos las ponían para arriba, o sea que las levantaban para arriba, básicamente implorando a las deidades en felicidad de que se habían sacrificado. Los cantos, esto incluyen el hecho de que James Johnson y Samuel Daugherty estuvieron presentes en el rito en Leú, donde un converto en Ericú trató, pero fracasó en prevenir. O sea que trataron de prevenir un sacrificio, pero lo tuvieron que ver de cualquier forma, no pudieron encontrarlo. También está el procedimiento de el ritual flagellants. Ritual flagellants quiere decir la persona que te mete cantazos ritualmente. Habían unos jóvenes hombres y nenes que estaban activos con unos palos apotropaic. O sea que básicamente eran unos nenes que pasaban por ahí metiéndole cantazos a la gente durante el sacrificio. Y entonces la aceptación del sacrificio por Balofún. Había generalmente felicidad y mucho agradecimiento por el sacrificio ser aceptado por Balofún, presumamente por la adivinación. O sea, tiraban obvias batas a ver si el tipo estaba contento. Los rezos estaban contestados, los pedidos por una larga vida eran dados, la muerte se le había dado su dinero, o sea, su paga para que se fuera por un tiempo. Alguna persona siendo muerta y había cogido la culpabilidad de todas las cosas con su muerte y había sido sacrificado en nombre de la otra gente. Las mujeres serían fértiles y las calles estarían con muchos niños. O sea que esos son los propósitos. Estas son las razones por cuales lo hacían. Habían otras razones, pero esta es alguna de ellas. Aquí tenemos la página 257, donde aquí habla de que había todavía el cuerpo de un humano encima de una montañita de tierra, donde habían dos árboles creciendo, lo que está diciendo aquí. Dice que James Okusihende, un catechista yoruba en Ogunpa Ibadan, notó que había un sacrificio ofrecido ese mismo día a Oran Millán, que él describía como el dios de la guerra, un título usualmente acordado a Ogun. Entonces habla de también el próximo año hubo otro sacrificio ofrecido a Oran Millán. Un yoruba catecista llamado W.S. Allen, que estaba sirviendo en Oke Aremo, dice, como un musulmán primero trató de sustituir el sacrificio con caballos y con vacas, pero que los jefes de Ife, de Orisha, rehusaron los ofrecimientos, que después trató de también comprar un Hausa, un Gambari en el mercado. Básicamente un humano, Gambari o Hausa. Ese último fue sacrificado porque le degollaron la cabeza y su cuerpo fue expuesto a los perros y los buitres. Y a los que eran familiares de los Orisha. Eso es del 1966. Ay, Dios mío. Mira, aquí habla también, como te dije, de que hubo un tipo llamado Hinder, un pastor Swabian en la ciudad en el 1853, reporta en el 59 que habían muchos sonidos y muchos sighs, que se escuchaban desde el corazón de la montaña. Y cuando él empezó a preguntar, los sonidos eran como quejas
de que el culto había sido ignorado por muchos años. Para rectificar este ignorar del orisha, el orisha requeriría el sacrificio de no solamente muchos animales y cabros, pero también de 3 humanos. Siguieron con esos sacrificios. Los detalles de los sacrificios no fueron dados y una serie de leyes fueron promulgadas para la deidad. O sea, mira todos los relatos, es increíble. O sea, este libro yo quiero ir así rapidito porque ustedes deben leerlo ustedes mismos. Búsquenlo, los que hablen, leen inglés. Pero habla de... ¿Cómo que hace? Que en el próximo mañana, en otro sitio, en Okebadán, a través de la adivinación, después de hacer un sacrificio, habían rechazado el hombre. Otro hombre de notorio ay Dios. Un hombre malvado, notoriamente, otro hombre que era notoriamente malvado, fue sustituido, sugestionando también la presencia de un elemento judicial con la intención sacrificatoria de asegurar éxito en la guerra. Entonces, la última referencia de sacrificio humano, ofrecimiento de un orisha, es a este caso en Ogun. Sobre la situación del estatus de prisioneros de guerra. En Townsend, el pastor en Abeokuta dice que en 1864 hubo un incidente donde un hombre Egba se hizo prisionero de una guerra Iyaye entre Ibadan y los Egba. Lo cogieron de Iyaye y se lo llevaron a Ibadan con las manos atadas en la parte de atrás y los pies amarrados también, y lo dejaron así toda la noche. El próximo día se lo trajeron a los jefes y fue conducido por 4 otros a la casa de orisha de Ogun para ser ofrecido en sacrificio. Él rezó en mucha tristeza el Salmo 13 y el 12. Oh, long, how Lord, help Lord. O sea que básicamente el tipo, antes de matarlo, el tipo empezó a rezar salmos cristianos pidiendo que obviamente protegieran su vida. Y obviamente no, lo mataron a Ogun, lo degollaron en Ile Orisha Ogun. ¿Cómo les parece a ustedes estas historietas tan lindas que me dijo Alaima Coancola y otro Adán y otra gente que esto no existía? Habla aquí en la página 258 que hubieron un montón de prisioneros que fueron traídos. Dice, en ese mismo día, los rojos, 70 prisioneros fueron sacrificados a Ogun. O sea que algunos de los sacrificios no eran una persona, ni 2, ni 3, eran 70 personas. Todo lo que es tener las... Tú sabes qué sangriento tú tienes que ser como cultura para aceptar de forma habitual, cotidiana y abundante matar 70 seres humanos y dárselo a Ogun. Piensen en eso la próxima vez que van a subir, si ven su calderito de Ogun, ¿ok? Aquí el tipo habla, pues, obviamente, que habían sacrificios de humanos, algunas veces se hacían para propósitos de los reyes. Entonces no quiero estar gastando mucho tiempo ahí. Mira, esta cita me encanta. Esta es la página cual. La 258, esta me pone a reír. Cuando Gomer, un pastor suabian de Abeokuta, visitó el reino de Ketu en el 1859 y conoció al nuevo rey, el sucesor a Alaketu Adebilla, él aprendió que la coronación de rey iba a envolver el sacrificio de 1 o 2 personas, también la castración. Castration. What? Y la castración de 2 personas. Y nada, aquí hay otro. Y habían inclusive personas que los mataban, las mujeres, mataban a 2 mujeres y 2 hombres para que se fueran con el rey, estilo los egipcios. O sea que hasta los enterraban con las mujeres para que se fueran con esposa y esposo y sirvientes. Y a rayo. Mataban 70 personas, mataban encima de Igbaodu, mataban encima de Ogun, mataban encima de Eshu, mataban encima de Oranfe, mataban encima de Balofún. Y si no fuera suficiente, y Sheshe, y Faodara Emio Okofo, éjele. No, pero eso no lo dieron en el librito de Cola Bimbola, ¿verdad? A que Solabade se olvidó de poner en el capítulo, en algún lado de su librito, perseverance, honestidad, Iwapele, Iwarere, pipí cortado. No puso un capítulo número 7 de pipí cortado. Wanda Bimbola en su librito de Ifa, a Literary Corpus, y Ifa will mend our broken world. Oye, Ifa, will he mend a broken penis? Esto va al punto de mi tema. Yo lo hago de chiste, pero esto va al punto de mi tema. ¿Cómo puede ser que nos digan que Ifa es ancestral, como ya hemos visto en 5 de mis episodios de la serie Es Ifa y es ancestral? Nos han dicho muchas veces que eso es una religión ancestral,
que tiene un montón de valores éticos, que en el verso este, que en el Odu este, y no uno, 100 versos y 100 Odu, y uno se dice, wow, esto es una religión tan pura. Pero ¿cómo puede ser que una religión tan pura que no tenía un nombre de Yoruba hasta el 1900, no tenía etnia Yoruba hasta el 1900, no tenía una región geográfica hasta el 1900, no tenían una religión unificada, como nos dijo J.Y.D. Peele, nos dijo Mathory, nos dijo Vance Binsberger, nos dijo Nelson Abu y muchos antropólogos? Y para joder la cosa, tú me estás diciendo que la misma gente que nos están promoviendo a nosotros, a los occidentales, que ellos son tan puros, tan iguapelé, tan... todos esos valores tan lindos son los mismos que mataban gente, degollaban a una persona. ¡Ah! Y toda la gente allá. ¡Ah! ¡Muso! ¡Muso! ¡Akika! ¡Akika! ¡Ekbe! Muso! ¡Ah! Son tipos. ¡Ah! Acaban de matar a un tipo y el tipo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Akika! ¡Muso! ¡Muso! ¡Ekbe! Ah, no, pero esos son la gente que son bien puros y ancestrales. Yo creo que ustedes, no me insulten mi inteligencia, yo creo que ustedes que me están viendo, que se tienen que estar riendo ahora mismo. Yo soy un loco, gente, yo soy buena gente, pero soy un chistoso. Ustedes tienen que estar pensándose, cojones, es que es una inconsistencia. ¿Cómo tú vas a poder decir que tú eres una persona de superior o superlativas éticas, ¿verdad? Comparable a la ética de otras religiones, cuando tú literalmente estás... y cortando pene. Hablando claro, perdonen las mujeres que están escuchando esto, hablando claro. ¡Ey, rey! Vas a perder la guerra, dice Orumi, la que le tienes que sacrificar los penes de 2 hombres. Tráigame 2 tipos ahora mismo. Barañaki, ñaña, que olorum, barañaki, ña. Barayawese, yawese, okolorum, barayawese, okuofo. Okuofo, eso es lo que es. Okuofo ahí. Ogun de Kun eran de Kunye, Ogun de Kun eran de Kunye, Oranfe de Kun eran de Kunye, Igbaondo de Kun eran de Kunye. Éjele. Ah, no, pero Alaima Cuancola me dijo que yo estaba mintiendo, que yo estaba loco. No, yo soy un chistoso, eso es diferente, pero loco no estoy. Esto está aquí. Está en el escrito de Samuel Johnson, está en el escrito de James Johnson, está en el escrito de Sacrifice de Olutonji Oyo, de Slavery and Human Sacrifice en Ondo Yorubaland, y ahora lo vemos en la 4ª cita en Hail Orisha de Peter Mackenzie. ¿Cuántos libros tú quieres? ¿Tú quieres 10 libros? ¿Me vas a creer hasta que tengas 10 libros 27? Porque ya yo veo que ustedes, si yo no les traigo, como traímos William Ojeda y yo, 27 antropólogos por un tema, ahí es que finalmente se dan por vencidos porque la evidencia es tan abrumadora que no la creen. Pero yo creo que con 4 libros debe ser suficiente. The Occult Lovers, man. Cada vez que yo veo un Icheche que me diga, no, que si yo soy lo ancestral, que si ven a tirar los vías, para que tú vengas a enriquecer, para que tú puedas mejorar tu práctica, lo único que yo voy a decir, brother. Y él, tú eres un cabrón, nene. Sí, yo soy un cabrón. Yo te estoy recordando todo ese iguapele. ¿Qué iguapele qué? Iguaocofo, lo que es. Ay, Dios mío. Yo me encanta. ¿Ves por qué ustedes me encanta leer libros? Anyway, vamos para esto. Vamos a ver las últimas citas aquí para... Mira. También los de Dahomey lo hacían. Dice que según las costumbres fúnebres, en el siglo XVIII, XIX, que es el 1800, también se usaba el sacrificio al rey que había sido muerto. O sea, que se hacían ciertos sacrificios para como una costumbre fúnebre, ¿verdad? Entonces dice que cuando se murió el rey de Dahomey en Cuida, el próximo mes se reportó que la costumbre fúnebre había sido completada. 1 a 2,000 personas habían sido sacrificadas para el padre muerto. ¿Qué cojones? ¿Tú te imaginas ser una o 2,000 personas? Por este maricón morir, yo también tengo que morir. Literalmente, 2,000 tipos diciendo, se murió este maricón, que podía haber sido cualquier pendejo, con una corona, y ahora tengo que morir yo por ese tipo. Y no, lo más cabrón es que, y también habían separado otros 1,000 cautivos reservados para el próximo año, para el próximo festival. O sea que primero mueren 2,000, porque un tipo se murió, un rey de Dahomey, y mueren. Y después cogen 1,000 más y dicen, quédate ahí que vas a esperar 365 días para que cuando llegue otra vez el festival el año que viene, Yearly Festival, vamos a matar 1,000 personas más. Let's hear it for the Fong. And let's hear it for the Yoruba. No, pero Irete Meji tells us,
Vamos a hacer una clasecita todos. Let's all get together. Let's all get together. Let's come here for the podcast. Vamos a hacer un live hoy esta noche. Me quiero sentar aquí. Vamos a hablar de la benevolencia de Orunmila, de el hombre negrito de Oketi y Getty Hill. Vamos a hablar de la benevolencia de él y tan lindo que él era, tan bueno. Nos habla sobre por qué los sacrificios humanos terminaron en Iretemeyi, y voy a recitarlo. Iretemeyi tenía 2 piernas, 2 piernas son mejores que 3 piernas, lo adivinado para los seres humanos cuando se abolió el sacrificio. Mira, cállese la boca, cállese, y Okofo, no me venga con eso. No porque fue por Iretemeyi, fue porque los británicos le dijeron, dejen de estar cortando los Okos. Fue porque los británicos le dijeron, deja de estar cortando los Okos. Ustedes son unos salvajes. Dejen de estar cortando Okos y matando 2,000 personas. Y colgando un ser humano por eso. Mira. Quizás viene ahí el sacrificio que está en los Lukumitos. Creo que es Ingrid Tezukae o no. No sé si Ingrid Tezukae es un sacrificio que para que la riqueza llegue de verdad, se pone el gallo colgando sobre ellos para que la sangre se aguante de esa forma. ¿De dónde ustedes creen que cogieron la idea? Nigeria, baby. ¡Woo! Eso va a ser mi símbolo para toda la gente. Entonces, como la gente tiene como unos signos de gang, tipo como tú estás, o ciertos handshakes especiales de los masones. Yo cuando veo a la gente, ¿qué tú eres? ¿Babalo Lucumí? No, yo soy. Y CC, ya entendí. Esa va a ser de ahora adelante. Ay, Dios mío, nos tengo bien el palo hoy. Alright, vamos a ver. Lo otro yo no quiero ni gastar tiempo con eso, porque le da para aquí. ¿Para qué vamos a estar gastando tiempo en eso? Entonces, para finalizar, mira, ¿se creen que esto es algo nuevo? O viejo. Aquí tenemos una página que era The Ref World, es un UN Refugee Agency Report, o sea que era un reporte sobre sacrificios humanos de la ONU. Este reporte, vamos a ver si tiene una fecha. ¿Tiene una fecha? Sí, lo tiene, mira aquí. Noviembre de 2013, y dice: Nigeria, la prevalencia de las prácticas rituales como el sacrificio humano y el tomar de la sangre cuando se hacen iniciaciones a los jefes, a los jerarcas, a los aragba, cuando hacen una iniciación de un jerarca, un árabe, durante el periodo de ser el rey o ser el jerarca, el jefe en Yorubaland, la reacción del Estado a las prácticas rituales, es decir, el Estado nigeriano, a esas prácticas rituales cuando es referente a los jefes o los aragba, lo que sea, especialmente los ministerios respectivos de chieftaincy, del liderato de los jefes y los temas que son relevantes a esas cosas, la prevalencia y las consecuencias de rehusar un título de chieftain. Entonces aquí habla, viste, mira, dice en Canadá, Immigration Refugee Board of Canada, Nigeria, la prevalencia, todo esto, lo otro, todas esas cosas ahí. Dice que esto no es una publicación de UNHCR, que no es responsable por estas publicaciones, no endorsa todas estas cosas, dice, pero son los puntos de vista del autor y el publicador, no reflejan supuestamente las Naciones Unidas, bla, bla, bla. Pero está publicado ¿en dónde? En el Immigration, o sea, en el Ref World de UNHR, y creo que el publicante, ¿dónde era? Era Canadá. El public, mira, está cabrón. Canadá se puso a publicar sobre las tradiciones practicales de sacrificios humanos. Y lo trajo el tema al cuerpo correspondiente de la ONU, que brega con situaciones de refugiados y otros temas culturales. Tú sabes lo tan bochornoso que tiene que ser, man. Tú sabes lo bochornoso que tiene que ser que un país primermundista, súper primermundista como Canadá, tenga que venir a Nigeria y decirle, oye, brother, yo me acuerdo cuando nosotros éramos un país colonizado por Gran Bretaña todavía, que no éramos libres. Que nosotros le dijimos a ustedes que pararan el Okofo ya. Y en el 2013 todavía están con sacrificios humanos y tomando sangre humana para propósitos de iniciaciones de jerarcas, de chieftains y de arabas. Pero pregúntale a Wanda Bimbola si eso pasa. No, it does not happen. En la conferencia británica aquí en Harvard. No, those things do not happen. Those are isolated incidents of crazy people. That's just crazy people. Quería darle la evidencia, busquen los libros, vamos a recitarlos otra vez. Hail Orisha de Peter Mackenzie, publicada en el 86 por ahí, 1986 por ahí. James Johnson, Yoruba Heathenism, publicado en el 1899. Samuel Johnson, History of the Yorubas, publicado en el 1899. Y el último era el reporte universitario Slavery and Human Sacrifice in Yorubaland Ondo, de Olatunji Oyo, publicado en el 2005 en el Journal of African History.
Dos cosas. Probado está. Ocurrieron sacrificios humanos y parece que todavía están pasando en Nigeria, aunque lo tienen bastante oculto. Esa es la número uno. Lo que le dicen a los occidentales a través de sus portales está bien lindo y bien sanitado, pero eso no es la verdad. Vamos a hablar la realidad. ¿Okay? Lo que lo presentan a los libitos bien lindos para que estén los afroamericanos. I want to go back to Africa. Está lo que le presentan al mundo acá. Y a los mexicanos, los venezolanos que están enamorados de eso. Y entonces están las realidades documentadas en los libros, que eso no se lo puede borrar nada. Lo que está en tinta, creo que hay un refrán que dice que lo que está en papel y tinta es difícil y que está para borrarlo, algo así. Hay un Odu que habla algo así, hay un refrán que dice eso. Tenemos esta evidencia total que ocurrió el sacrificio humano. Eso debe entenderse desde el punto de vista histórico, debe entenderse por sus méritos. No quiere decir que nosotros sacrificamos, pero aquí aprendemos dos cosas que sí son relevantes para el mundo occidental hoy en día, para los lucumises, los ICC practicantes de hoy en día y otras religiones similares. Número uno, esto desmiente la teoría Isheshe Cosplayer Payasa, que todo en Cuba que tiene que ver con los huesos de seres humanos, que de hecho yo no creo que traje ese tema a colación, yo no lo vi aquí, pero hay una sección y tristemente no lo traje. Déjame ver si lo encuentro. Ok, gente, antes de ser... Mira, en el libro, página 424 y la página 361 de Hale Orisha, búsquenme estas dos páginas, ¿ok? Hay evidencias de que habían uso de huesos, skulls, dejados en los santuarios de diferentes sitios. Pueden verlo aquí. Pero lo más interesante es la cita en la página 361, donde había un orisha llamado Owo. Es una deidad que es de río. Y dice, había una parte del cuerpo humano que se consideraba sagrado, era en el culto de la deidad Owo, que era una mano de un humano. Y dice que cuando se sacrificaban, aquí está la cita de primaria fuente, creo que del señor James White, un pastor Egba. Dice que se cantaban canciones de triunfo y los tambores se tocaban en honor al dios. Y después el cuerpo de la víctima se ponía ahí en el altar, ¿verdad? Cubierto por unas hojas de palma, y en ese estado se dejaba hasta que básicamente se hubiera descompuesto y lo único que estaba era el esqueleto. Los huesos después eran muy lavados, consagrados y reservados en el templo de ese dios. Cada creyente de ese dios se le daba en su repositorio, es decir, su icono, una parte de esta reliquia de los huesos que tenía en su mano, que lo amarraba en su mano, o sea que en su ID lo ponía alrededor de su cuello o alrededor de su brazalete, básicamente en su ID, como una especie de emblema de ese particular dios a cual él pertenecía. Okay. Ya sabemos que en Dahomey mataban 2.000 personas como si fuera nada. Sabemos ya por prácticas actuales que en Dahomey, en las prácticas Foneway, sí tienen cargas de huesos de seres humanos difuntos dentro de su icono. Para propósitos que ellos saben, para propósitos que nosotros los babalaos bastante estudiosos sí sabemos el por qué. Cuando la gente nos pregunta, ¿y por qué ustedes usan eso? Eso no te compete a ti en público. Eso lo hablamos en privado con los que queramos hablarlo. Pero tiene sus razones de ser. La gente Foneway lo hace, los Lucumí lo hacemos, los paleros lo hacen también. Y toda la gente que es un palero tiene un entendimiento mejor de por qué se usa. Pero se ha dicho mentirosamente por Isheshe Cosplayer Payaso que los Yoruba, los puros Yoruba, que nos dieron que eran tan lindos y puros, esa gente nunca usaba huesos de seres humanos. Los mataban a Obo, le sacaban las manos y otros huesos del cuerpo. Y a cada persona toma un huesito para dentro de tu tinajita con tus piedras de Obo. Y este dobra. O si no, yo no tengo un hueso, pero si quieres, vamos a sacarle el oco. Toma el oco para que te lo pongas en el bracelete, en tu ID y camines así. Mira, tú te puedes imaginar un tipo por ahí. Yo soy. Tú eres sacerdote de Obo. How do you know? ¿Cómo tú sabías? No, porque la pinga está bien fuerte que tú tienes ahí. Sí. Hace 2 años mataron a un tipo a Obo. Eso es mi recuerdo de ese tremendo gran día. Yo camino con esta porquería, mira. Y algunas veces cuando la toco así, mira. Algunas veces... No me hablen porque yo me pongo en cordio. Gente, usaban hueso. Y de hecho, hay una explicación en esa página 361 que hablaba que había una relevancia del el dedo gordo del pie izquierdo y del pie derecho que se relacionaba con la mamá y con el papá de la persona. Y los babalaos conocedores, particularmente esos que vienen de Cienfuegos o de Palmira y conocen a los Sevillas, saben que hay una relación con ese dedo y ese pie con la madre.
saben que hay un icono en particular que tiene que ver con eso. No voy a mencionar más nada porque esos son secretos y se quedan secretitos. Lo que sí voy a decir es que lo que se hace en Cuba con eso, en Palmira, tiene su sustento en el libro de Hale Mackenzie, de Hale Orisha, Peter Mackenzie, en el de página 361. Pues nada, gente, tenemos los 4 libros. Hale Orisha, el artículo de Latón Jojo, lo vieron, el libro de James Johnson y el libro de Samuel Johnson. Si en Cuba tenemos iconos con hueso, no necesariamente es porque los paleros. Pues, también los Fon lo hacían y también los Yoruba lo hacían. Una cosa que quiero establecer. Segundo, quiero que esté adicionalmente establecido que parte de la mentira de la nueva dogma, el nuevo testimonio esto de Ifa ICC, Sinyi Bile, Yoruba Religion Tradition que nos han promovido, es mentiroso. Porque nos han dicho que supuestamente estas prácticas y estos cultos tienen estos valores filosóficos encapsulados en bellísimos versos que se inventaron. Es obvio que se lo inventaron, porque tú no puedes tener una cultura que degolla a la gente. Con el ocopa, el caray. Yo no sé, yo todavía me estoy tratando de imaginar, pero ¿para qué carajo tenían que hacer a loco? No entiendo. ¿De qué le va a buscar con eso? ¿Fertilidad? ¿Vencimiento al enemigo? ¿Funciona mejor que el gallo? No sé, de verdad que no sé, no entiendo. Pero un pueblo que hacía eso a los seres humanos no te puede estar hablando de iguapeles, iguarreres y de valores lindos. Y si un pueblo, sabemos que lo hacía porque la evidencia de primera fuente está aquí, entonces o una de las dos, o esta evidencia de la primera fuente está mintiendo, ¿no? Y esa gente era, mira, no, we never do that. No. Y les creemos las mentiras a los Yoruba y cosplayer fanáticos de acá y a sus amos Yoruba intellectual nacionalistas que le dicen las mentiras de allá. Ese es un lado. O nos están mintiendo. O esa gente no está mintiendo y esa gente lo que le gustaba era... Se lo dejo a ustedes pensar con lógica. El que quiera los libros, escríbame directamente en los comentarios los nombres y apellidos del escritor y el libro que quieren. Me escriben para el teléfono WhatsApp, que ya muchas veces lo he puesto. Con mucho gusto, cuando yo tenga tiempo, me meto en mi computadora, ¡fuácata! Y le tiro el libro. Y burú voy a bocheche. Y recuerden, protéjanse, que por ahí hay muchos nigerianos.